legal de institucionalizar el racismo. Es como que el racismo estaba institucionalizado a través de leyes donde se le daba los privilegios, a pesar de que era Sudáfrica, los privilegios se le daba a la minoría blanca. Y solo el 1.4% de la población manejaba al resto. Y todos los que eran de color, los que llamaban los negros, no se les permitía subirse a los buses. Eran buses para blancos, autobuses para blancos, hospitales para blancos, playas para blancos, restaurantes para blancos, en Sudáfrica, y apoyado por la ley. Entonces fue una discriminación que duró muchísimos años. Los negros, ellos decían así, la gente de color no podía postularse para cargos políticos, no podía aspirar a entrar a un banco siquiera, y durante muchos años ni siquiera podían usar pantalones largos. Estoy hablando de todo Sudáfrica. El gobierno había decidido que los blancos no tenían por qué soportar a los de color en el mismo vecindario. Estaba legalizado el racismo. Y Mandela, descendiente de la realeza, Mandela no era un indigente, nació con sangre real, tuvo una educación en los mejores colegios, aprendiendo varios idiomas, y como hijo de madre cristiana, a pesar de que su padre era polígamo y tenía varias mujeres, su mamá era cristiana, una cristiana devota, metodista. Él también, Mandela, de pequeño, adoptó la fe de su mamá y amó a Dios con todo el corazón y amó también a la gente. Y siendo un joven abogado, Mandela empezó a experimentar humillaciones. Yo leía parte de la historia ayer y hoy por la mañana, donde decía que siendo un abogado y perteneciendo a la realeza o siendo descendiente de nobles, vivía unas humillaciones terribles, absolutas, a tal punto de en cierta ocasión orinarse encima, puesto que recorriendo todos los baños públicos no lo dejaban entrar a ninguno porque le decían que era un negro y los negros no podían orinar donde los blancos lo hacían. Hablo de Sudáfrica, no hablo de los Estados Unidos hace muchos años atrás. A mediados de los 50, Mandela era un revolucionario porque él empezó a luchar, es como que se encendió un fuego sagrado en su interior a partir de las humillaciones que él mismo vivía. Él decía, si siendo yo un abogado, teniendo cierto apellido importante en Sudáfrica, vivo esto, imagino lo que mis hermanos menos afortunados deben vivir. Así que comenzó en Nelson una llama sagrada, se encendió en él para luchar, para liberar a su país del apartheid, liberarlo de lo que era el racismo institucionalizado. Y empezó a luchar y empezó a pelear, y le decían para los mediados de los 50 que Mandela era la esperanza para el pueblo sudafricano. Pero claro, el gobierno se veía venir lo que podía ocasionar Mandela. Era un líder nato, y en 1962 se lo acusa de alta traición y lo procesan y lo envían a esta isla, la isla Robben, durante los siguientes 27 años. 27 años. Sé que la mayoría conoce la historia. Ustedes dirán, ¿pero vinimos a aprender historia o nos va a predicar, pastor? Pero tiene que ver con lo que les voy a decir. 27 años, donde solo pudo mirar el mundo a través de las rejas. Estoy hablando de estar preso. 27 años privado de la libertad. Y mientras que Mandela estaba privado de la libertad, en más de una ocasión se habrá preguntado, siendo un cristiano devoto, si eso era parte del plan de Dios. Es una pregunta noble, lógica. ¿Será esto plan de Dios? ¿Puede Dios hacer algo bueno de esto? Encima que quiero hacer las cosas bien. Y tal vez tú te lo preguntaste en alguna ocasión, en este peregrinar por la vida. Digo, tal vez nunca estuviste preso, espero que la mayoría nunca lo haya estado. No estuviste en prisión, pero tienes un empleo que no te satisface. Vienes de una iglesia con muchos problemas, vives en una casa muy fea, estás atrapado en un matrimonio donde no eres feliz, cargas con un cuerpo debilitado y enfermo y te preguntas, ¿será que Dios permitirá esto o habré hecho algo malo? ¿Qué explicación uno le encuentra a Dios cuando todavía sigue en el foso? Hemos hablado de eso. ¿Qué explicación le encuentra a José? ¿Qué explicación le pide José al Señor? Va al foso, es vendido como esclavo, es acosado por la mujer de quien lo contrata, va a parar a la cárcel. ¿No se pregunta qué estoy haciendo mal?
Si te lo has preguntado, bienvenido a la vida real. Todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. ¿Pensaría lo mismo Pablo al escribir Romanos 8:28? Él dijo: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas, oigan, diré esto otra vez, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Estaría pensando lo mismo que Mandela, Pablo? Estaría pasando una crisis con su aguijón, que no sabemos cuál era, si era físico, si era un mal testimonio que lo perseguía, no sabemos qué. ¿Estaría diciendo esto Pablo a la iglesia de Roma desde una cárcel, desde una mazmorra allá en el fondo? ¿Lo estaría escribiendo en una de las persecuciones, cuando lo apedreaban, mientras que lo azotaban, con la espalda llena de llagas, sin poderse poner la camisa? ¿Estaría hundiendo la pluma en la tinta para escribir: todas estas cosas me van a ayudar para bien? Yo creo que sí, porque Pablo no pasó una vida de rosas. Así que puedo imaginarme el contexto de cuando él escribe que todas las cosas ayudan para bien. Por eso yo quiero que esta mañana entendamos esto. No somos marionetas en manos del azar. Nuestra vida es una narración perfecta desde que nacemos hasta que nos toca irnos de aquí. Desde el útero a la tumba es una narración perfecta delineada por el Señor. Dios planificó todo lo que nos pasa. No estoy diciendo que pasa por encima de nuestro libre albedrío. Lo que digo es que no vamos por la vida dando tumbos y según la decisión que tomemos es como nos va. Sino que Dios, cuando tiene a alguien al cual planta su propósito en esa persona, a veces es probable que tengas que vivir un naufragio, si es parte del proceso para lo que Dios te quiere. A veces tengas que vivir cárcel, una decepción, un hijo que te defrauda, un matrimonio que no funciona, un empleo del cual te despiden, un jefe del cual no puedes confiar. Dios no va armando el plan a medida que avanza. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Dice la Biblia en Daniel 5:21: el Dios altísimo, soberano de todos los reinos del mundo, Él es soberano de todos los reinos y se los entrega a quien Él quiere. Todos los que están en autoridad son puestos y permitidos por Dios. Eso dice la palabra, que todos los gobernantes son puestos por Dios. Todos, los buenos, los malos y los otros. Todos. Fujimori, Enrique Peña Nieto, Fox, Carlos Menem, Adolfo Hitler, los faraones, Nabucodonosor, Salomón. Los buenos, los malos, todos, para bendición de las naciones o para maldición. Así como Él pone a los gobernantes, a los presidentes, a los líderes políticos, Él también decide qué es lo que te va a pasar. Él permite ciertas cosas de tu vida. Ahora, présteme atención porque se va a poner peliaguda la cosa y no quiero que me apedreen. Escuchen, pueden creerlo o no, les daré la base bíblica ahora. Una madre de aquí de la congregación, ella es una dama que junto con su esposo han sembrado dinero, han estado muy fieles. Una dama perdió su embarazo hace algunos meses y ella me dijo, me la encontré en la oficina y ella me dijo, con lágrimas, como toda mamá que pierde un bebé, me dijo: ¿crees que esto también es plan de Dios, pastor? Y le digo: claro, sí lo es, con todo el dolor del alma. No podemos decir Satanás mató tu hijo. Esto también es plan de Dios, es permitido por Dios. Y le dije, le recordé la promesa de Dios que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, no de calamidad, Jeremías 29:11, sino planes de bien, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Me están oyendo, sí o no? Lo que trato de decir es que hay una línea cristiana que cree que nuestra vida comienza cuando conocemos al Señor. Todo antes de eso fue un desperdicio. Y allí empieza la frustración de muchos. Perdí mi juventud de haber conocido al Señor a los 30. ¿Cómo lo conocí a los 50? ¿Y por qué no lo conocí de adolescente? Creemos como que no existimos antes de que nos encontremos con Cristo. No existía. Dios no nos tenía en cuenta porque no éramos redimidos, estábamos perdidos y Dios no sabía ni que existíamos.
Inconscientemente eso es lo que creemos. De hecho, que conozco gente que ni quiere hablar de cuando no conocía al Señor porque dice, esa parte estaba bajo el dominio del diablo. Fueron los 27 años de cárcel de Mandela. Ustedes dicen, bueno, pero Mandela, ¿quiere que les hable de Pablo? Presten atención porque les va a volar la cabeza lo que les voy a decir. La vida de Pablo es una prueba de que a veces Dios te procesa aun cuando no lo conoces, para que cuando llegues a Cristo, llegues procesadito con mucha información. La vida de Pablo lo confirma. Pablo dice, comienza su testimonio con estas palabras. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de mis antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Hechos 22:3. Tarso, presten atención por favor porque esto es lo que nos va a preparar para donde vamos a ir. Tarso estaba a pocos kilómetros de la costa y servía como centro de comercio y abastecimiento para navegantes, comerciantes y hasta piratas de toda Europa y de todo Asia del viejo mundo. Cualquier niño de Tarso no solo estaba rodeado de docenas de idiomas, sino que era un testigo presencial de un crisol de culturas. Todas las culturas llegaban a Tarso. Y además Tarso rivalizaba con las academias de Alejandría, de Atenas. Era un sitio donde la gente iba a estudiar. Como aquí uno dice, voy a estudiar a New York o voy a Houston. Era un sitio donde estaban las universidades del viejo mundo más importante, Tarso. Y allí nació Saulo y aprendió la lengua franca de la época, que era el griego. Lo hablaba, lo escribía y pensaba en griego. Así que Saulo no solo hablaba el idioma internacional del mundo, sino que llevaba un pasaporte de doble ciudadanía. Él dice, yo soy judío de nacimiento, pero ciudadano romano. Tenía doble ciudadanía. Dentro del imperio tenía todos los privilegios de un romano. Podía llegar a cualquier puerto y pedir una audiencia judicial y se la tenían que dar. Él dice de él mismo, siempre fui tratado como un hombre libre, no como un esclavo. Podía inclusive apelar al César, que sería como ahora apelar a Barack Obama. Él podía apelar al César y lograba la apelación, se lo trataba como un hombre libre. Así que Saulo, quiero que presten atención a lo que les diré, no conoce a Cristo, no tiene todavía un encuentro con el verdadero Señor, habla perfecto hebreo, habla griego, es un académico, tiene una preparación increíble, pero no obstante sus padres lo envían a Jerusalén a estudiar y tiene todo lo que un misionero podría necesitar: conocimiento cultural, dominio lingüístico, documentos para viajar y un oficio para ganarse la vida y, como él mismo dice más tarde, no ser de carga para nadie. Yo me pago mis gastos. No me decía qué ofrenda me van a dar, él se pagaba los gastos. Nunca fue un parásito, nunca estuvo pensando a ver si me dan algo. Él decía, yo me gano mi sustento para no ser carga. Sabía fabricar, no sé, cuando no predicaba y cuando no lo apedreaban o no lo metían en la cárcel, fabricaba carpas. Esto va para alguien que dice, quiero servir tiempo completo para Dios. Y este hombre no sé cómo se las arreglaba, vendía carpas. Y mientras que lo apedreaban decía, no me quieren comprar una carpa. Y porque tenía que vivir. Así que Saulo se va a estudiar a Jerusalén. Y no es cualquier estudiante. Es un estudiante extraordinario. ¿Cómo lo sé? Dice Pablo, cuando ya se transforma en Pablo, más adelante le dice a los Gálatas, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a mis contemporáneos en mi celo exagerado de las tradiciones de mis antepasados. Ya Dios estaba procesando a Saulo. Ustedes dirán, ¿y qué desperdicio? ¿No? ¿Por qué en vez de Judas no fue Saulo uno de los discípulos? Pero Dios dijo, para mi plan no necesito tenerlo al lado de mi hijo. Necesito que mientras que los discípulos están allí asombrándose por la pesca milagrosa o por las resurrecciones de Jesús, necesito que mientras tanto esté estudiando, se esté preparando. Y tuvo una etapa difícil Pablo en su vida. Pablo en su momento dice, yo perseguía a muerte a los cristianos, los echaba en la cárcel a hombres o mujeres por igual. Saulo arrancó a los esposos de los hogares, separó las madres de los hijos, derramó sangre de los discípulos. ¿Cómo Dios va a usar un tipo así
para promover su nombre. La pregunta es otra vez inminente: ¿puede Dios hacer algo bueno con lo malo? ¿Cuántos creen que sí? Yo lo creo, si no yo no estaría acá. ¿Puede Dios usar lo que el mundo desprecia y hacer algo bueno? Claro que sí. Si no, nosotros no estaríamos acá. Dios puede tomar lo que Él quiere y transformarlo. ¿Cuántos creen en ese Dios? Y Pablo sigue diciendo: sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una luz cayó delante mío, caí al suelo y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en una sola caída, así, ¡tac!, Jesús transformó a un Saulo con licencia para matar en un campeón de la misericordia. Pablo escribiría historias llenas de gracia. Ahora hundiría la pluma en el frasco de tinta de su propio corazón. Porque, damas y caballeros, Pablo aprendió griego en las calles de Tarso, conoció el oficio de fabricar carpas con su padre, estudió la Torá a los pies de Gamaliel, pero solo aprendió misericordia cuando Jesús lo visitó y se encontró con él camino a Damasco. Y entonces significa que todas las cosas obraron juntas para bien. El Señor no necesitaba un ignorante, necesitaba un hombre que hablara griego, que se supiera sustentar solo, que pudiera cruzar todas las fronteras sin problema. Necesitaba un misionero preparado. Y entonces dijo: no lo quiero ahí al lado de Pedro y al lado de los discípulos escuchando a mi hijo. Me lo voy a preparar y me lo voy a capacitar. Necesito que tenga tanta pasión que sea capaz de matar. Después le reubico la visión y en vez de matar gente va a matar demonios. Pero necesito que sea un tipo apasionado. Y ahora Pablo, lleno de Dios, escucha esta revelación, lleno del Señor, ahora completamente cambiado, se transforma en ese apóstol que nosotros conocemos, que había estudiado, que se había preparado, y ahora él está listo para emprender. Él se siente que ni siquiera tiene lo que hace falta, pero tiene mucho más que hasta los propios discípulos que estuvieron a los pies de Cristo. Tiene preparación, tiene capacidad. Mi querido, todos esos malos jefes que tuviste, los despidos, los colapsos nerviosos, los meses en una cama de hospital, el divorcio, las crisis en el matrimonio, las buenas oportunidades, las malas decisiones, las enfermedades, mezcladas, cocinadas, batidas, son puestas en el horno por Dios. Y Dios dice: tengo un plan con esta persona. Y nosotros, cuando estamos en el horno quemándonos, nos preguntamos si acaso todos estos ingredientes van a resultar en algo que valga la pena poner en la mesa. Y cuando, como una dama que cocina, titis, suena el horno, el microondas, saca el pastel. Y para los que no sabemos cocinar, que solo vimos los huevos, el desastre y la harina, dicen: no puede ser, ¿el horno hizo eso? Y nos dicen nuestras mamás o nuestra esposa: no, yo lo hice. ¿Y cómo sabías que al mezclar esto, con lo otro, iba a dar este pastel? Es porque desde el inicio, antes de que el pastel me viera, yo ya estaba viendo el pastel. Antes de que Saulo me conociera, yo ya estaba viendo a Saulo. Antes de que tú vinieras a River Church, Dios ya te estaba viendo, te conoció. Él sabía de ti. ¡Aleluya! ¿Por qué digo esto? Porque cuando entendemos esto, redime tu pasado. Hay gente aquí que dice: yo lo que lamento es haber perdido tanto tiempo en aquella iglesia, con ese pastor. ¡No! Dios necesitó que pases por esa iglesia. Dios necesitó que pases por ese matrimonio. Dios necesitó que pases por esa etapa de desierto, de cárcel. Necesitó que pasaras por esa enfermedad, lo necesitó. A Mandela lo confinaron a una celda de 2 metros por 2 metros con una ventana que daba al patio. Tenía una mesa, un colchón, pueden ver hasta la foto si googlean en Wikipedia, y 3 mantas, un colchón que se ganó después de 10 años, antes dormía en una manta, y un balde que podía salivar, hacer sus necesidades o afeitarse. Él podía decidir en qué lo iba a usar. 27 años comiendo comidas a base de maíz, crema de mazamorra a la mañana, de almuerzo, y cena choclo, maíz.
Mandela se despertaba a las 5 de la mañana, picaba piedras hasta todo el día y paraba a las 5 de la tarde. A las 8 tenía que estar dormido. Y la discriminación continuaba en prisión. Los presos negros tenían que usar pantalones cortos y jamás podían comer pan. 27 años tuvo Mandela allí y Dios usó la cárcel para procesarlo. Él leyó todos los libros que pudo. Estuve investigando esta mañana, leyó al novelista ruso León Tolstoy, leyó al premio Nobel de Literatura John Steinbeck, leyó a la inglesa Daphne du Maurier, que era hija de un francés, a quien luego